Justicia, economía, política. Hoy me voy a quedar en la política. La semana pasada te hablé de economía. Para entender el mercado inmobiliario tenemos que saber qué pasan con estas variables. Mayo 2023, este año elegimos presidente. ¿Qué pasa con la economía y por consecuencia con el mercado inmobiliario? Nosotros en nuestro observatorio inmobiliario hace mucho tiempo veíamos que los cambios económicos eran cada 8 años. Después fueron cada 4 y ahora notamos que cada 2 años que tenemos elecciones el mercado inmobiliario varía. ¿Cómo varía? Le da un poquito de vértigo, se asusta porque no sabe quién será el nuevo presidente, para dónde vamos, con qué medidas económicas se va a manejar. Y esto es lo que te cuento todas las semanas, de previsibilidad, para dónde vamos. Cuando no se ve para dónde vamos, la gente se asusta y el mercado se retrae. Ojalá que en algún momento te pueda decir que, sea el color político que sea, el presidente que gane, las variables económicas no cambien y no cambien para bien, para mejor. Y cuando te hablo para bien, para mejor, te hablo de inflación, te hablo de crédito y te hablo de salario. Esto es Economía y Real Estate, tercera temporada. Hola, soy Nito Artaza. Hace más de 40 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con el candidato a jefe de gobierno, Nito Artaza. Nito. ¿Cómo te va, Daniel? Pero muy bien, aquí estamos. Vos sabés que yo hace más de 44 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires y bueno, y mi mujer me dice, ¿por qué no haces política donde vivís? Porque bueno, fui senador por Corrientes 6 años y tengo un partido allá que se llama Cambio Popular, lo extendimos al Chaco y ahora a la ciudad de Buenos Aires. Tengo mi vocación siempre intacta sobre la política, a pesar de que produzco teatro. No vivo de la política, vivo del teatro hace más de, 50 años. Permitime hacerte la primera pausa. Celebro, acá vienen políticos y economistas todo el tiempo, sí. Celebro el que viene de la parte privada, porque sabés lo que es pagar sueldos, sabés lo que es que te arme otra obra de teatro, que se te arme la competencia, lo celebro, Nito. Sí, obviamente que sí. Uno es el ejercicio constante que tenemos los que producimos, ¿no? Los productores, los emprendedores. Y un poco eso lo quiero trasladar también a la ciudad de Buenos Aires. Yo empecé mi carrera acá política después del Corralito. Fui candidato 2 veces a diputado nacional y fui elector nacional también por la UCR, delegado nacional, perdón. Pero bueno, tengo mucho entusiasmo porque vemos que un grupo de profesionales que me han acompañado y me siguen acompañando acá en la ciudad de Buenos Aires, hemos hecho un proyecto para los vecinos. Me parece que es un momento de pensar en una ciudad un poco más humanista, Daniel, también. Vos sabés de la actividad inmobiliaria. Yo creo que tenemos que pensar también en esa clase media, en la clase más pobre del trabajador o de los jóvenes que tienen su primer empleo y no pueden llegar hoy a una vivienda. Pero primero por un problema endémico de la inflación que tenemos en la Argentina. No hay proyección para hacer planes hipotecarios, ¿no? Y segundo, nosotros proponemos al tributo que se le ha cobrado a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, le sobraron 130.000 millones. Escuchá bien esta cifra. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires sobraron 130.000 millones que no se ejecutaron. Esto me parece muy grave, así como se están devolviendo los tributos de la tarjeta de crédito que se le cobró de más a los ciudadanos de Buenos Aires. Si sobraron 130.000 millones o tienen que ser volcados a escuelas, hospitales que en este momento están con dificultades. Vemos que las ratas muerden a los alumnos en los colegios. O puede ser volcado a la infraestructura de los hospitales. O se pueden realizar 130 escuelas, se pueden construir. Según el presupuesto, una escuela sale 1.100 millones de pesos en la ciudad de Buenos Aires, que el mayor problema que tienen las madres son las vacantes, sobre todo en ciertas zonas de la ciudad, ¿no?
Y estamos sobre un proyecto un poco más humanista, vos conocés, pero Buenos Aires no puede ser solamente un proyecto enorme de grandes empresas inmobiliarias, pese a que vos estás en la actividad, sino que tenemos que pensar también en la gente que quiere alquilar. Tenemos un problema con la ley de alquileres. Recién estábamos hablando fuera de cámara, la propuesta de, primero, que la ciudad a través del banco de la ciudad pueda salir de garante con el sueldo a los inquilinos y no solamente con la propiedad. Yo creo que eso allanaría mucho más el camino. Y además, para no seguir creando más incertidumbre, incentivar al propietario que alquila. Es decir, en lugar de castigarlo, incentivarlo con la baja de ABL, como se hace con las grandes construcciones. Fíjate que si vos agarrás, o sea, una empresa enorme que está construyendo, le bajan el 50% del ABL. Y es una decisión por decreto de la Ciudad de Buenos Aires. Se podría hacer lo mismo con los propietarios que alquilan. Y también pienso que hay que regular la actividad del alquiler temporario, porque estamos viendo, por ejemplo, para dar un ejemplo, se han vendido terrenos y propiedades a grandes empresas, terrenos públicos en $590 el metro cuadrado a pagarlo con dólar oficial. Y ahí se hacen grandes construcciones, se le baja la ABL para esas empresas. Y resulta que van a construir, por ejemplo, propiedades únicamente para alquiler temporario. Eso va a perjudicar, va a terminar expulsando las familias de la Ciudad de Buenos Aires. Con el enorme presupuesto, digo porque no van a tener para alquilar con la ley de alquileres con el alquiler de vivienda. Perdóname un pasito atrás, Nito. Lo que estás diciendo es música para mis oídos, porque yo solo lo que escucho es castigos fiscales. Lo único que se le ocurre es, si alguien tiene un departamento para alquilar, ¿qué impuesto le ponemos o por qué no lo alquila? Pongamos un impuesto a la propiedad ociosa. Me encanta lo que acabas de decir, porque estoy a favor de incentivar, no de castigar. Me parece que el camino, chapó, me saco el sombrero por ese lado, Nito. Oh, por supuesto, incentivar a quienes alquilan, digo, a través de los tributos. Y después nosotros hemos presentado, yo en el Senado, que he presentado más de 300 proyectos y los cuales algunos son realidad y son ley hoy, como la ley del adelanto de los trabajadores. Más de 6 millones de trabajadores le adelantan el aguinaldo antes del 25 de diciembre, o bien las cuentas sueldas gratuitas de las tarjetas de débito que antes le cobraban al trabajador, hoy es intangible el sueldo. Pero, por ejemplo, he presentado, y me parece muy interesante para Buenos Aires en este momento, y tuvo media sanción, la ley de medianeras, que vienen las grandes constructoras, construyen, hacen el pozo y después se termina cayendo el de al lado. Hoy vemos que está ocurriendo este tipo de fenómenos. Y yo creo que la que construye tiene que seguir todo el proceso de cuidar al de al lado y también ambas administraciones, porque si no se produce esto. Y está muy bien determinado en esa ley de medianera. Y lo estamos proponiendo a la ciudadanía y también lo pensamos hacer cuando sea jefe de gobierno. Yo estoy convencido de que somos los únicos que podemos generar una alternancia del PRO en la ciudad. Yo veo los otros candidatos van como a ganar el espacio. Nosotros vamos a ir por una alternancia con el PRO en la ciudad. Nito, permitime que te lleve a la economía. Hoy estamos en mayo 2023. Sí. ¿Qué ves de la economía argentina? Bueno, lo que vemos es el problema endémico de la inflación en la Argentina y, por supuesto, la devaluación de nuestra moneda. Al devaluar nuestra moneda siempre vamos a vivir este tipo de fenómenos. Me parece que la Argentina, con el potencial que tiene y con lo que exporta y la materia prima, y tenemos litio, eso no lo tiene ni Japón, sí, además, sí. O lo que está pasando con Vaca Muerta o con el petróleo que tenemos, el mar argentino y nuestros productos primarios. Ya no se justifica que con ese potencial la Argentina tenga tanta devaluación. No puede haber 100 personas inteligentes dentro de cualquier gobierno
que pueda tener un proyecto nacional. Hoy yo lo que no veo es un proyecto nacional entre los que gobiernan, que es el poder formal, y el poder real, que son las grandes corporaciones del mundo también. Tenemos que estar atentos a eso con la globalización. Acá hay un poder real, el que paga las campañas de los políticos y de los partidos políticos. Bueno, con esos hay que comenzar, porque muchos viven acá en la Argentina. Quizás hacen una gran reunión en Yao Yao, pero se van a vivir a Punta del Este después. Bueno, pero sus nietos viven acá, sus hijos viven acá. Hay que hablar con ese poder real de tener un proyecto nacional, un proyecto nacional que nos lleve al desarrollo. No se justifica hoy tener 39% de pobreza en la Argentina, con el potencial que tenemos, si uno lo compara con el mundo. Sí, me parece que hace falta inteligencia, un acuerdo. No hay que tener de miedo a los pactos. La Constitución Nacional se hizo en base a pactos. Si vemos desde el Pacto de San Nicolás o de los distintos pactos que ha tenido hasta 1853, ¿por qué la Argentina no podría tener hoy en este siglo pactos para el desarrollo? Me parece que hay espacios políticos que ganan lugares o trascendencia con el conflicto. Y entonces siguen el conflicto y se produce esta división entre los argentinos. Deberíamos tener un proyecto nacional, Daniel. Nito, tema de la ciudad. Nosotros, gracias a Metro, nos ven en todo el país. Nosotros estamos a 10 cuadras del Obelisco. Sí. Tema piquetes, que nos suele, semana tras semana, cuando venimos a grabar, termina siendo un problema. Yo estoy a favor de que la gente se manifieste, si no está de acuerdo con algo. No estoy a favor, que me pasó en carne propia. Venía de Vicente López, un día estuve 2 horas parado arriba de la autopista Ilía, tenía que grabar el programa, tenía que ir a buscar a mi padre que estaba en el hospital y después tenía que volver a trabajar. Bueno, preguntame qué hice, no hice prácticamente nada. ¿Cuál es tu mirada respecto a los piquetes? Mira, yo voy a hablar en base a mi experiencia. Yo un poco fui piquetero de la clase media en la época del Corralito, cuando salíamos a golpear bancos, o sea, a reclamar nuestros derechos. ¿Qué es lo que quiere cuando uno se moviliza a esa agrupación de personas? Que su reclamo no pase inadvertido, que tenga trascendencia, que lo reciban autoridades competentes como el Ministerio de Acción Social o el Ministerio de Economía o el Congreso de la Nación. Nosotros, ¿qué queríamos? Que salgan los medios de comunicación, que se nos vea, que no pasemos inadvertidos con nuestra problemática. Lo mismo le pasa hoy a los dirigentes que hacen este tipo de manifestaciones. Yo creo que el Estado, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, debería mediar. Esto hay que hacer una mediación constante en la cual dejen un espacio siempre, porque hay un derecho a peticionar, que lo garantiza la Constitución, tienen derecho a peticionar. Después está el derecho a circular libremente. Ambos derechos son importantes, pero para no colacionar, primero mediar. Y segundo, en esa mediación, que la tienen que hacer las autoridades del Ministerio de Seguridad, a través obviamente, de los funcionarios policiales, eso siempre se hace a uno, pero hay que mediar, dejar espacios para circular. Pero en esa mediación hay que incluir el satélite. El satélite para los que quieran protestar y saber su problemática, garantizarle medios y el nexo con los distintos ministerios. Si ellos no cumplen, no tienen trascendencia, digamos, su reclamo en los medios de comunicación, que es lo que quieren realmente, que no pasar inadvertidos. Me parece que si vos le permitís satélite, si vos le permitís mediás, en lugar de reprimir, mediás. Eso es fundamental. A nosotros nos pasaba, yo estando en la calle, venían y mediábamos. Bueno, dejábamos siempre el espacio para la libre circulación. El reclamo llega igual, pero si vos no le das un medio de comunicación o conexión de internet que ellos puedan bajar sus medios, yo creo que eso, el reclamo está cumplido, digamos. Es más lío todavía que salgan en televisión, sea cual fuera el reclamo, que cortar una calle y perjudicar a otros trabajadores o a otros profesionales que van a hacer tu labor. Lo que vos me acabás de decir, cuando a mí me pasó eso el día que vine a grabar el programa,
Nosotros tenemos un corresponsal en Miami que hace mercado inmobiliario y les pregunté, venía justo el tema Sí. de los piquetes. Le digo, ¿cómo hacen allá? ¿Cómo se manifiestan? Y muy parecido a lo que acabas de decir vos. Dice, cortan un carril, vos sabés que están manifestando, se hacen escuchar, llega a los medios de comunicación, pero me dice, vos que si hay 3 carriles, 2 te lo dejan libre, vos podés circular. Y ves la manifestación y el que protesta llega a la protesta y lo escuchan. Lógico. Le digo, me parece bárbaro porque se Ahora, unen las dos partes y va bien. Daniel, tenemos que tomar algo en cuenta. La ciudad de Buenos Aires, junto con 24 distritos municipales de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, digamos, y la ciudad de La Plata y la ciudad de Buenos Aires, es el 33% de la población que está concentrada en el 1% del territorio nacional. Siempre vamos a tener ese conflicto que viene hacia la ciudad, digamos, al tener el conurbano tan enorme que tenemos, esa concentración. Además produce el 50% del Producto Bruto del país, imagínate, nada más que en el 1% del territorio. Parece mentira, pero es un 33% de la población está ahí, siempre va a repercutir en la ciudad. Entonces hay que tomar este tipo de medidas de mediación porque siempre va a estar. Y que sea una norma, ya que siempre se deja el espacio para circular y vos tenés medios y tenés satélite, que es muy importante el satélite hoy para llegar a todo el país, un reclamo. Bien. Nito, recién comentabas los del 2001. Sí. Permitime hacerte un paralelismo. Vos lo viviste, lo vivimos todos, Sí. pero vos lo viviste en carne propia. ¿Qué ves de parecido al 2001 ahora? ¿Es parecido, no es parecido, no tiene nada que ver? No, parecido no, porque había una ley de convertibilidad, una dolarización, que la Argentina no emite dólares, que no era sostenible en el tiempo. Por eso a veces hablamos de caballo, pero tuvimos esas consecuencias, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Yo no veo una similitud. Sí veo la experiencia en la cual la Argentina hoy no puede tener digamos, un mercado de capitales propios. Tenemos que recurrir digamos, al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, a las instituciones supranacionales. Yo decía en aquella época que el argentino no iba a seguir invirtiendo en la Argentina o manteniendo sus ahorros después de lo que pasó. Y han pasado más de 20 años y el tiempo nos da la razón, dolorosamente, porque el argentino, en su mayoría, el que puede ahorrar a veces, no tiene confianza en los bancos como para generar crédito hipotecario o pequeñas y medianas empresas tener el crédito. Eso es la consecuencia directa de lo que pasó con el corralito en el año 2001, ¿no? Vamos, te lo pregunto porque hay muchos jóvenes que nos miran. Entonces vale hacer hincapié porque los que te peinamos canas, yo tengo 55. Yo fui una de las veces que más me asusté, ¿no? A todo nivel. Sin duda. No solo económico. 5 presidentes en una semana, fue heavy el tema. Y a veces en algunos medios de comunicación escuchás que estamos como el 2001, o vamos para el 2001. Por eso te hacía esta pregunta, porque vos lo viviste en carne propia. Yo no creo que en absoluto. Hay veces que la política se pasa de rosca y los medios de comunicación que apoyan uno u otro sector de esta, digamos, de esta división que nos han hecho los argentinos. Pero no es para eso. La Argentina va a salir adelante. El país siempre sale adelante. El problema es que se queda gente en el camino. Correcto. Sobre todo en la pobreza, y les cuesta salir años después de eso. Yo no veo una situación así. Ahí tenemos que calmarnos un poco porque yo no veo una similitud con el 2001. La Argentina en algún momento ya no se justifica estar así por los recursos que tenemos. Ahora, pensemos en la redistribución del ingreso y en paliar la desigualdad. Hoy hay redes de contención social que no había en el 2001. Tal vez no le alcanza por la inflación. Bueno, esos incrementos a los jubilados, el incremento a los planes sociales, que en algún momento son una forma de red social. Esos derechos a una protección, sobre todo el que está sin trabajo. Bueno, hay una red social. El 2001 no había, hubo que inventarlo y nació esto.
Lo ideal, por supuesto, es ir cambiando eso por trabajo. Correcto. Eso la Argentina es lo que le debe, en esta etapa de la democracia, es lo que debe del 2001 para acá, reemplazar esos planes sociales que fueron de contención, que fueron por un término nada más, bueno, reemplazarlo por un trabajo genuino. Bien, ojalá que vayamos para ese lado. Nito, para ir terminando, gracias por tu tiempo. Sé que no, Daniel, para mí es un gusto estar acá. Con la agenda movida. Decime, Nito, vamos a una parte linda, tu parte actoral, tu parte artística. Bueno, contale a la gente que nos están mirando de todo el país, yo siempre produzco espectáculos, vivo del teatro, no vivo de la política, pero también vivo para la política. A mí me entusiasma muchísimo la política y tengo esa vocación. Salgo de este programa, me voy a caminar la Comuna 5, por ejemplo. Hoy me toca ir a Almagro y Boedo. Y estoy haciendo en la calle Corrientes, bueno, hace muy poco, ahora vamos con Cheruti el día 24, estamos en el Teatro Broadway, después vamos con Moria y Miguel a Uruguay, con Inigualables, un espectáculo, a Montevideo y a otros lugares de Uruguay. Y también estoy produciendo el día 25 y 26 en Mar del Plata, en ese fin de semana largo. Fue un gran éxito lo que hizo Cecilia Milone, Master Tango, un espectáculo de tango en el cual realmente fue una satisfacción enorme y lo volvemos a llevar en pleno invierno al Teatro bien, Enrique Carreras. Qué bien, bueno, felicitaciones. Me genera admiración los emprendedores, así que te felicito. Dos agradecimientos. La gente de mi free shop, ahora cuando te vayas te va a dar un rico vinito. Muchas gracias. No sabes lo que valoro después de caminar, después de producir, después de disfrutar, llegar a casa y tomarme un vinito, una copita de vino. Bien, y permitime, Nito, tenemos un amigo en común, Raúl Bonomi. Raúl Bonomi. Se lo dije fuera del aire, lo hago públicamente, amigo nuestro, generó nuestro vínculo. Sí, así que, me vendió Raúl, mi primera oficina, hermosa, hermosa, y además un gran amigo. Habla bien como corredor inmobiliario, habla bien. Muy buen eso. profesional, bueno, y además un gran amigo, Raúl. Un genio. Bueno, le agradecemos a Raúl y bueno, nuevamente gracias, Nito, por tu tiempo. Gracias, Daniela, a ustedes. Vamos a los compromisos comerciales y ya volvemos. Proyectos inmobiliarios, necesitas alpozo.com. Trabajemos juntos para potenciar tus ventas. En alpozo.com publicamos tus proyectos de forma exclusiva. Te acercamos a tus posibles compradores. Aceleramos tu proceso de ventas. Bajamos tus costos de inversión. Mira cómo trabajamos. ¿Fue muy rápido? Ahora en cámara lenta. Nuestro algoritmo de inteligencia comercial procesa miles de datos por día. El equipo de calidad filtra, clasifica y valida a los interesados en tus proyectos. Te conectamos con los interesados por mail y WhatsApp para que puedas iniciar una conversación sin demoras. Ya estás en camino hacia tu próxima venta. Si comercializas proyectos inmobiliarios, alpozo.com es tu plataforma. Gracias a todos los que nos escriben, todas las consultas que nos llegan. Nos podés escribir a nuestras redes sociales, al teléfono, a mi Instagram personal. Esta semana llegaron muchas consultas de dos temas. El que tocamos la semana pasada, que fue que la gente del interior me escribía para ver qué hacía, que no podían alquilar. Sus hijos venían a estudiar a la ciudad y no podían alquilar departamentos. Yo el consejo que le di, particularmente a un cliente, sabía que podía acceder a comprar una vivienda, le dije, este momento, lo que vengo diciendo todo el año y lo que dije el año pasado, el mercado inmobiliario tiene momentos de compra y momentos de venta, este es momento de compra. Entonces este cliente que era de Santa Fe, que tenía poder adquisitivo, le dije, comprá cerca de la facultad de tu hijo y el día que se reciba, que le voy a ir a dar un abrazo y lo voy a ir a felicitar, decime cuánta plata ganaste desde que compraste hasta que vendiste y encima
todo lo que te ahorraste del alquiler. Y encima el estrés de tener que renovar contrato, buscar vivienda, lo que es hoy alquilar en Buenos Aires. Ese era el primer tema que mucha gente del interior me estaba escribiendo, como no le había quedado claro. Es bastante, acuérdense, el mercado inmobiliario, es oferta y demanda. Hay momentos de compra y de venta. Hoy es momento de compra. Vos me regalás $100.000 y yo compro. Y la otra pregunta que nos entraba es el tema de los pozos, cómo es la diferencia de un pozo, un usado, qué diferencia hago, cuánto se le hace. Acá tomamos un caso práctico que estás viendo en pantalla. Tomamos la zona oeste de Buenos Aires, Hurlingham. Acordate que nosotros tenemos un observatorio inmobiliario que nosotros lo nutrimos con Colegio de Escribanos de Capital, Colegio de Escribanos de Provincia, colegas de provincia, colegas de capital y el portal Zona Prop. Acá la referencia que tomamos es para Zona Prop, un 2 ambientes en zona oeste, Hurlingham, ¿cuánto sale hoy? ¿Cuánto, si lo querés ir a comprar hoy, en cuánto está? Calcula que hicimos un 2 ambiente, que es una vivienda aproximadamente de 50 metros. Hoy en Hurlingham lo tenés aproximado en $82.000. Y tomamos un pozo de Hurlingham, un pozo que está a una cuadra de la cancha de polo. Hoy ese 2 ambientes, aproximadamente de 50 metros, está $66.000. ¿Qué te quiero marcar con esto? La diferencia entre invertir en un pozo y a cuánto lo puedes vender, más o menos ahí estarás en un 20%. Acordate que cuando termina el pozo también te digo, hay momentos de compra y momentos de venta y momentos para esperar. Obviamente este tema lo seguiremos desarrollando en los programas que vienen porque es más que interesante y nos consultan mucho y gracias por tenernos como referentes. Para entender el mercado inmobiliario tenés que saber qué pasa con la política, con la justicia y con la economía. Mi nombre es Daniel Zampone, soy martillero público, corredor inmobiliario. Este programa se llama Economía y Real Estate, tercera temporada. Hasta la semana que viene.